¿Qué pasa cuando las reglas del juego cambian a mitad de partida? Hoy vamos a analizar esa sensación que parece definir a toda una generación en España, la de que el contrato social, esa promesa no escrita de un futuro mejor, sencillamente se ha roto. La promesa era esta. Una idea muy simple, ¿verdad? Pero fue el motor que movió a la sociedad durante décadas. Un pacto no escrito que, en teoría, ofrecía un camino claro hacia la estabilidad y el progreso. Pero claro, la pregunta clave es, ¿qué ocurre cuando esa promesa deja de cumplirse? Pues ahí, justo ahí, es donde empieza la fractura. Vamos a ver cómo se rompió este pacto. Durante mucho tiempo, el camino parecía muy claro. La educación era ese ascensor social que te llevaba arriba. El esfuerzo tenía recompensas tangibles y el destino final era una vida estable, predecible, un mecanismo que, para las generaciones de nuestros padres y abuelos, pues simplemente funcionó. Y esto nos lleva a la gran paradoja de nuestros días. Tanto esfuerzo, tanta preparación. ¿Para qué? Porque parece que ya no tiene la recompensa esperada. Es sin duda el gran dilema actual. Es que estamos hablando de la generación más preparada de la historia de España. Así, sin rodeos. Carreras universitarias, másteres, idiomas, experiencias internacionales, una inversión brutal de tiempo, de esfuerzo y de dinero. Sobre el papel deberían estar comiéndose el mundo. Y sin embargo, ¿cuál es la realidad que se encuentran? Pues una escalera profesional que parece no llevar a ninguna parte. Un bucle que empieza con prácticas, sigue con becas, encadena contratos temporales. Lo que antes era la puerta de entrada, ahora se siente más como un laberinto sin una salida clara. El resultado es que la precariedad, esa palabra que tanto oímos, se ha vuelto la norma. Y ojo, que incluso cuando por fin llega el famoso contrato indefinido, muchas veces no cambia nada fundamental. Los sueldos siguen siendo bajos y la sensación de inestabilidad persiste. Toda esta inestabilidad en el trabajo choca de frente con un muro muy real, un muro casi matemático. El coste de la vida se ha convertido en una ecuación que para muchos es imposible de resolver. Y aquí está el punto clave. Para muchísima gente, irse de casa ya no es una decisión de ¿cuándo doy el paso? Es que simple y llanamente es una imposibilidad matemática. Se ha convertido literalmente en un lujo. Los datos son demoledores. Cuando pones en una gráfica el salario medio de una persona joven y al lado el coste medio de un alquiler en las grandes ciudades, ves un abismo. Las cuentas sencillamente no salen. Pensemos en esto un segundo. Es totalmente habitual que más de la mitad de un sueldo se vaya íntegro solo a pagar el alquiler. Así, sin compartir piso o sin la ayuda de la familia, la independencia es básicamente una quimera. Pero esto va mucho más allá del dinero. Vivir en esta incertidumbre constante tiene un coste personal, un coste psicológico que es enorme. Vamos a ver cuál es. Lo que vemos es que todos esos grandes hitos que marcan la vida adulta se están posponiendo indefinidamente. Irse de casa, alcanzar una estabilidad financiera, pensar en comprar una vivienda, formar una familia, todo se retrasa. Y eso genera una sensación muy profunda de estancamiento, de no avanzar. Y claro, todo esto pasa factura. Una factura emocional muy alta. Hablamos de una ansiedad constante, de la imposibilidad de hacer planes más allá del mes que viene y de un agotamiento profundo. Es ese desgaste de sentir que estás corriendo sin parar en una cinta, pero sin avanzar ni un solo metro. Este agotamiento nos lleva a una pregunta inevitable, una que lo cambia todo. ¿Es esto un fracaso individual de miles de personas o estamos más bien ante una generación estafada? A menudo se escucha esa narrativa de la culpa individual, ¿verdad? Que si los jóvenes gastan demasiado, que si no saben ahorrar, pero luego miras los datos y te cuentan una historia muy, muy distinta. Una realidad estructural con salarios estancados durante años, mientras el precio de la vivienda se ha disparado. No es una cuestión de hábitos, es que las proporciones son imposibles. Y todo esto nos lleva a esa pregunta que flota en el aire, esa que a menudo no se dice en voz alta, pero que está ahí, en el debate público. ¿Es esta una generación fracasada? Pero, ¿y si la pregunta está mal planteada? A lo mejor el problema no está en la generación. A lo mejor el problema está en la promesa que se les vendió y que simplemente no se ha cumplido. Quizá no es una generación fracasada, sino estafada. Por eso, quizá el foco del debate debería cambiar de forma radical. La pregunta importante no es ¿por qué esta generación no avanza? La pregunta de verdad es ¿por qué el sistema, el modelo, dejó de recompensar el esfuerzo? Las reglas del juego, simplemente, han cambiado. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta abierta. ¿Todo esto que hemos analizado es solo un bache, una crisis económica más de la que saldremos? ¿O estamos asistiendo a un cambio mucho más profundo y permanente en cómo funciona nuestra sociedad? Una pregunta que sin duda va a definir nuestro futuro.